Hola jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos aquí compartiendo una nueva cápsula para que ustedes puedan posteriormente trabajar con la guía número 10. Esta cápsula está relacionada con la cápsula número 9, con la temática de la problemática social, ¿ya? Nosotros vamos a conversar hoy día respecto a las respuestas que se dieron por parte de los partidos políticos a esta problemática social. Por eso el tema que nos convoca se llama Respuestas políticas a la problemática social, ¿ya? Entonces, para comenzar nuestra clase, tenemos que tener claro que vamos a comenzar a trabajar y entender. Lo primero, el objetivo. Dice, explicar que los problemas de una sociedad generan distintas respuestas políticas, ejemplificando a través de posturas que surgieron frente a la cuestión social. Por ejemplo, las posturas que surgieron fue el liberalismo, el socialismo, anarquismo, comunismo y social cristianismo. ¿Ya? Esas fueron las posturas que, como decía anteriormente, surgieron, trataron de dar respuesta a esta problemática social. Ahora, frente a lo que estaba aconteciendo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, surgen dos posturas. La primera es las corrientes políticas y la otra es cómo actúan los obreros frente a lo que les estaba aquejando, frente a lo que estaban ellos pasando en su vida diaria. Y como decía anteriormente, ¿cuáles fueron estas posturas políticas? ¿Cuáles fueron las ideas o ideologías que surgieron para dar respuesta? El socialcristianismo, el liberalismo, el socialismo y el anarquismo, ¿ya? Por su parte, los obreros, los trabajadores, recordemos que eran los trabajadores de los puertos, los trabajadores de las minas, los trabajadores de las fábricas, los trabajadores del campo, ellos se organizaron también y aquí surgieron las mutuales, las sociedades de resistencia y las mancomunales, ¿ya? Ahora, vamos a ir específicamente a cada una de las corrientes políticas que trataron de dar respuesta y cuál fue la respuesta que ellas trataron de dar. ¿Ya? Para recordar, tenemos el liberalismo, el anarquismo, el socialismo y el socialcristianismo. ¿Qué decía el liberalismo o qué proponían ellos? Bueno, este grupo eh, parte diciendo que el Estado debía tener mayor injerencia en la resolución o en la regulación económica y social por medio de leyes. Es decir, el Estado debía tener más fuerza, preocuparse de esta problemática social, ¿ya? Haciendo más leyes. ¿Ya? Posteriormente tenemos otro grupo. Este grupo nace de una encíclica, de una carta que envió el Papa León XIII, la carta llamada Rerum Novarum, dirigida a la situación de los trabajadores. Y los socialcristianismos creían en la justicia social, en la convivencia entre las distintas clases sociales para resolver los problemas que había, ¿ya? O sea, parten diciendo que todos son personas y que se puede convivir gratamente para que no sucedan los problemas que estaban ocurriendo, ¿ya? Posteriormente tenemos otra corriente que es el anarquismo, ¿ya? Y la solución a los problemas, según el planteamiento de ellos, eh, es la unión de los trabajadores, ¿ya? Y esta unión de los trabajadores iba a ir en contra de lo establecido, ¿ya? Todos los trabajadores se iban a unir,
para resolver los problemas. Y esta unión podía ser utilizando la fuerza, podía ser utilizando otras estrategias, para ir a solucionar lo que les estaba afectando. Por último, tenemos el socialismo. Ellos creían en el desarrollo de acciones comunes, es decir, que todas las personas se tenían que juntar, todas las personas tenían que buscar el mismo fin que les conviniese, pero a todos por igual, ¿ya? Y el Estado debe tener plena autoridad para poder estructurar a la sociedad, para poder organizar a esta sociedad, ¿ya? En beneficio de todos. Bueno, frente a esas posturas políticas, mientras estaba desarrollándose entre los trabajadores movimientos obreros, ¿ya? Es aquí donde surgen las sociedades de socorros mutuos, las mancomunales, las sociedades de resistencia y por último vamos a dejar a las huelgas, que es un punto aparte de acción social. Ahora, cuando hablamos de las sociedades de socorros mutuos, eran agrupaciones de artesanos y obreros. Ellos se formaban en cooperativas para brindarse apoyo mutuo. Tenían que pagar una mensualidad, ¿no? Y ese dinero era destinado a atención médica, en caso de que algún trabajador tuviera un accidente, en el caso de que necesitaran medicamentos, consultas, como decía anteriormente, consultar al médico, entonces podían hacer uso de ese fondo, ¿ya? Las mancomunales, a diferencia de las mancomunales, que también eran organizaciones obreras, pero estos ya eran agrupaciones de trabajo en gremios, es decir, trabajos específicos. Por ejemplo, todos los mineros se agruparon en una mancomunal, todos los trabajadores del puerto se agruparon en otra mancomunal, todos los trabajadores de la fábrica formaban otra mancomunal y tenían el mismo objetivo también, apoyarse mutuamente, ¿ya? Porque ellos no tenían un apoyo del Estado, no habían leyes que los protegieran, ¿ya? Por último, las sociedades de resistencia eran agrupaciones de tipo anarquista, eran trabajadores que no aceptaban soluciones, ¿ya? ¿Ya? Ellos querían tomar por sus manos y buscar sus propias soluciones, ¿ya? Y utilizaban para lograr sus objetivos el boicot, el sabotaje y la huelga generalizada, ¿ya? Ahora, de acuerdo a este organizador que estamos viendo en este momento, todo parte cuando nosotros empezamos a conversar ya hace un tiempo con los problemas sociales, la cuestión social, la falta de ley a los trabajadores, los problemas sanitarios que tenían en sus casas, la falta de vivienda, ¿ya? Y a esos problemas las distintas corrientes políticas le trataron de dar una solución desde su punto de vista, desde su mirada, ¿ya? Mientras ocurría esto, mientras las distintas corrientes políticas trataban de dar una respuesta al problema social, aquí se organizaron los grupos de trabajadores, los gremios, las sociedades de socorros, las mancomunales. Pero como las respuestas no eran rápidas para los trabajadores, comenzaron a desarrollarse las huelgas. Y la huelga es la herramienta que tiene el trabajador para hacer presión. El paro y la huelga, que es lo que van a utilizar en contra del Estado o para presionar al Estado y así conseguir sus objetivos. ¿Y los objetivos cuáles eran? Mejorar la vivienda, mejorar, tener acceso a educación, mejorar sus sistemas de salario, tener leyes que los protegieran, ¿ya? Bueno, chicos, quedamos hasta aquí y nos vemos en una próxima cápsula. Recuerden cuidarse y esto lo estaríamos trabajando también
en unas guías, ¿ya? Que estén muy bien. Nos vemos